Líbano, Valle de la Beca, un fallamiento geológico que separa las cordilleras del Líbano y del Antilíbano. Aquí la tierra respira y tiembla, como una herida en la piel del Medio Oriente. Pero en este lugar hay otra cicatriz, de naturaleza histórica, una anomalía que ignoramos durante 2000 años. Nos encontramos en el polvo de una antigua cantera. El sol no acaricia, aquí abraza. Ante nosotros yace un objeto que parece violar las leyes de la física y del sentido común. No es una roca ordinaria, es un bloque trabajado, un monolito de piedra caliza separado del macizo original. Hasta el año 2014, el mundo creía saberlo todo sobre él. Lo llamaban la piedra de la embarazada. Su peso aproximado se estimaba en 1000 toneladas. Los turistas se fotografiaban con ella al fondo y los guías contaban relatos sobre legiones romanas. Sin embargo, en el año 2014, arqueólogos del Instituto Arqueológico Alemán y de la Universidad de Bonn excavaron más profundamente. Comenzaron literalmente a limpiar la tierra junto al monolito famoso y descubrieron una piedra olvidada bajo él. La denominaron la piedra olvidada o la piedra del sur. Cuando la limpiaron por completo y la midieron con láser, los ingenieros palidecieron. Su peso resultó ser de 1650 toneladas. Piénsese en esa magnitud. Ese peso equivale, por ejemplo, al de una flota formada por 20 aviones Boeing 747 apilados uno sobre otro. Es similar al de 4000 automóviles de turismo comprimidos en un solo bloque. Si buscáramos una comparación sensorial, es la piedra trabajada más pesada jamás encontrada en la Tierra. Frente a esto conviene librarse de explicaciones simplistas y observar los hechos tal como son. La historia oficial, escrita en cómodas oficinas de Oxford y la Sorbona, ofreció una versión aceptable. Los romanos lo hicieron. Decían que legionarios y técnicos del imperio tallaron ese material en el siglo I de nuestra era y lo subieron por la ladera 1,5 kilómetros para incorporarlo a los cimientos del templo de Júpiter. Esa explicación encajaba con la narrativa clásica. Ingeniería romana, disciplina militar, obra monumental. Pero cuando aprendimos a contar mejor y decidimos confiar en cálculos rigurosos y en simulaciones informáticas, surgieron dudas insalvables. Los aparatos de elevación romanos descritos por las fuentes, el trispasto y el polispasto, podían levantar como máximo unas 6 toneladas por unidad. Incluso combinando cientos de grúas de ese tipo, las cuerdas habrían reventado ante las tensiones extremas. Las vigas de madera se habrían partido como cerillas y el terreno se habría pulverizado al rodar sobre él. Al mirar esas losas, la conclusión fue inevitable. Se nos contó una mentira. Se nos ha mentido durante 2000 años. Primero los romanos, que apropiaron los méritos de obras ajenas, y luego historiadores que, por temor a derrumbar teorías consagradas, evitaron admitir una verdad que habría sacudido sus carreras. En el año 2024, un equipo independiente de ingenieros, arquitectos y programadores de Zúrich decidió dejar de conjeturar. Cargaron terabytes de datos de escaneo LIDAR, mapas geológicos, parámetros de resistencia de materiales, modelos físicos de fricción y fuentes históricas en una red neuronal de última generación. La inteligencia artificial, libre de prejuicios humanos, ejecutó una simulación con una consigna clara: construir Baalbek empleando únicamente la tecnología romana. La máquina corrió millones de iteraciones, probando palancas, caminos, lubricación y la fuerza de hombres y animales. Su veredicto fue frío y concluyente. La probabilidad de mover y levantar un bloque de 1650 toneladas con las técnicas romanas para la altura y la precisión requeridas es de 0%. Los romanos no construyeron Baalbek, lo encontraron ya hecho. Llegaron a ruinas que existían mucho antes de la fundación de Roma, mucho antes de la guerra de Troya y quizá incluso antes del fin de la última glaciación. Hoy iniciamos aquí una investigación que recorrerá cada centímetro de estos megalitos. Examinaremos huellas de herramientas que no pudieron dejar un cincel manual, escucharemos la resonancia de la piedra y buscaremos respuestas a la pregunta de quiénes fueron esos titanes capaces de jugar con montañas como si fueran piezas de Lego. Subamos desde la cantera hasta el propio complejo del templo, Baalbek, Heliópolis, la ciudad del sol. Delante de nosotros se alza el templo de Júpiter, o mejor dicho,
lo que queda de él. 6 columnas gigantes puntean el cielo, son la tarjeta de presentación del Líbano, pero nuestro interés no está en lo que se eleva, sino en lo que sostiene esa elevación. La plataforma, la terraza. En su muro occidental, a unos 7 metros sobre el nivel del suelo, reposan 3 enormes bloques, el famoso trilitón. Cada uno de esos bloques pesa alrededor de 800 toneladas, miden cerca de 20 metros de largo, 4 metros de alto y 3,5 metros de espesor. Se elevan hasta la altura de una casa de 2 plantas. Encajan con tal exactitud que no es posible introducir una hoja de afeitar, una aguja o un trozo de papel entre ellos. No hay huecos. La unión es hermética. Las piedras se mantienen unidas únicamente por su peso y por la fricción. No existe mortero, y sin embargo, bajo el trilitón aparece una capa de piedras más pequeñas. Por debajo de estas se descubren más bloques colosales, y sobre el trilitón hay un paramento romano. Desde el punto de vista de la ingeniería, esto resulta absurdo. Ningún constructor sensato colocaría bloques de 800 toneladas sobre un lecho de piedras pequeñas. Es inestable, viola toda norma práctica de cimentación. A no ser que ese colchón de piedras menores hubiera sido añadido después de la colocación de los bloques colosales, o que el trilitón no fuera la base original del templo, sino parte de algo anterior y distinto. Un análisis estructural estratificó el conjunto en niveles. Baalbek se mostró como una tarta en capas de civilizaciones. El nivel más bajo es megalítico, monolítico, prácticamente indestructible. Ese es el cimiento, la plataforma primigenia. El nivel intermedio corresponde a los romanos, más sencillo en técnica, a la vez monumental en apariencia y de carácter claramente decorativo. El nivel superior es de época árabe y medieval, con muros fortificados y troneras. Los romanos no construyeron la plataforma, se asentaron sobre ella. Aprovecharon una cimentación prefabricada por antepasados desconocidos. Intentaron añadir y reproducir la grandeza, pero no alcanzaron ni por asomo la magnitud de la base que encontraron. En la cantera permanecen todavía piedras del orden de 1000 y 1600 toneladas sin mover. Los ingenieros romanos calcularon, vieron que no podían con ellas y las dejaron in situ. Comenzaron a labrar bloques de 2 o 3 toneladas, aquellos que sí podían manejar. La piedra olvidada es un monumento a la impotencia tecnológica del imperio frente a los logros de sus antecesores. Los romanos vivieron a la sombra de gigantes. ¿Cómo se puede datar una roca? La datación por radiocarbono no funciona cuando falta materia orgánica. La piedra es, en ese sentido, imperecedera. Pero existe la geología, la erosión y el desgaste por el clima. La piedra caliza de Baalbek sufre la acción de la lluvia, del viento, de las fluctuaciones térmicas y de la arena, y todo ello deja huellas. Un software entrenado con datos geológicos comparó el grado de erosión de columnas romanas, cuya edad es conocida, unos 2000 años, de la época de emperadores como Nerón y Antonino Pío, con el de los bloques del trilitón y la base de la plataforma. El resultado fue impactante. Las superficies de los bloques mayores presentan un desgaste 3 o 4 veces superior. Su rostro está comido por cavidades profundas, las aristas están redondeadas y la estructura interna de la piedra muestra una degradación más avanzada. El modelo geológico calculó el tiempo necesario para tal grado de erosión con el clima propio del Valle de la Beca. La cifra mínima que surgió fue de al menos 5000 años y en algunas estimaciones hasta 9000 años. Eso sitúa la construcción de la cimentación en plena era precerámica o incluso hacia el final de la Edad de Hielo. Según la historia oficial, por entonces las tribus del lugar apenas comenzaban a fabricar vasijas de barro y a sembrar trigo silvestre. No tenían la rueda, no conocían los metales, no habían desarrollado la escritura. ¿Podrían gentes armadas de azadas de piedra y agujas de hueso mover y elevar bloques de 800 toneladas con técnicas tan rudimentarias? La respuesta evidente es que no. Así que la cronología conocida está equivocada o al menos incompleta. En tiempos remotos, cuando Egipto todavía no era Egipto y Sumer no había alcanzado su apogeo, en el Valle de la Beca existió una civilización con capacidad industrial. No construían templos para rezar,
No hacen falta bloques de 1000 toneladas para la oración. Lejos de ser una base apropiada para simples cultos, la durabilidad del trilitón resulta excesiva para cualquier templo conocido. Esa plataforma podía sostener un puerto espacial, un rascacielos de 1 kilómetro o edificaciones de una escala inimaginable para la técnica posterior. ¿Qué había aquí antes de los romanos y qué se perdió? Volvamos a la cantera y acerquémonos ahora a la piedra olvidada, escrutémosla con detalles ampliados. Los arqueólogos que trabajaron en su limpieza en el año 2014 observaron marcas de procesamiento en los cantos laterales. No eran simplemente mellas al azar producidas por el golpe de un cincel de mano o por un pico. Un cincel manual deja orificios. La fuerza humana varía en ángulo y en intensidad porque la mano se fatiga. Lo que se aprecia aquí son surcos largos, uniformes y paralelos que recorren la piedra sin interrupción. Un análisis geométrico de esos surcos determinó que fueron generados por una mecanización con presión, paso y avance constantes. Era la huella de un corte industrial, como si un gigantesco cortador, montado en un armazón rígido, hubiera labrado la roca capa a capa, retirándola con la misma facilidad con que un utensilio afilado corta mantequilla. El radio de curvatura de algunos cortes en bloques contiguos indica el uso de sierras circulares de varios metros de diámetro. ¿Qué metal habría podido cortar caliza en el 5000 a.C.? El cobre es demasiado blando, se doblaría. El bronce se embotaría en minutos al trabajar la piedra. Habría sido necesario acero, diamante o carburo de tungsteno, o bien una física distinta. Existe la hipótesis de una técnica de ablandamiento de la roca mediante compuestos químicos, ácidos o extractos vegetales que momentáneamente convierten la caliza en una masa plástica y moldeable. En los Andes, en Sacsayhuamán, circulan relatos sobre aves que ablandaban piedra con jugos de plantas para construir nidos en la roca. En el Líbano no contamos con leyendas semejantes, pero sí hay rastros materiales que dicen claramente: no labraron estas piedras a golpe de martillo, las cortaron con rapidez y con procedimientos tecnológicos. Se encuentran trazas similares de maquinado en el obelisco de Asuán en Egipto, en Ollantaytambo en Perú y en Pumapunku en Bolivia. Todo ello compone un mismo estilo, una tecnología global que fue borrada del mapa por causas que aún desconocemos. Hay un detalle más que aportó la acústica. El análisis sonoro de la plataforma y de la cantera mostró que los bloques del trilitón y los monolitos del afloramiento poseen propiedades resonantes peculiares. La caliza local es cristalina y contiene una considerable proporción de cuarzo. Si se golpea esa piedra con un martillo, suena, vibra como una campana. El cuarzo es un material piezoeléctrico que, al comprimirse, genera electricidad. Si se aplica corriente al cuarzo, este vibra. Los ingenieros saben que la vibración reduce la fricción. Experimentos realizados en laboratorios acústicos durante el año 2023 demostraron que objetos pesados pueden desplazarse mediante ondas sonoras de determinadas frecuencias. La levitación acústica, generando un campo sónico de alta intensidad sintonizado con la frecuencia resonante de la piedra, su peso efectivo disminuye. Más exactamente, el bloque comienza a flotar sobre una fina capa de aire vibrante creada por la oscilación. El coeficiente de fricción cae casi a cero. Un bloque de 1000 toneladas puede entonces desplazarse con un esfuerzo humano relativamente pequeño. ¿Pudieron los protocananeos o sus predecesores dominar esa forma de manipular la materia? No encontramos hilos eléctricos ni generadores, pero sí aparecieron objetos extraños que los arqueólogos etiquetan como cetros, diapasones rituales o varas ceremoniales, que si no podrían haber sido herramientas, llaves acústicas, diapasones gigantes. La revisión de textos antiguos de Ugarit y de mitos sumerios revela menciones a piedras que se elevaban al sonido de un cuerno, a muros que eran construidos por la música y a deidades que nacían por la palabra pronunciada. Hasta ahora esos pasajes se leían como metáforas o como cuentos míticos. Hoy la física contemporánea contempla la posibilidad de que describan tecnologías perdidas. Resonancia sonora aplicada para controlar la gravedad y la fricción. Baalbek, por su configuración, se asemeja a un resonador colosal.
La disposición y el molde de sus piezas recuerdan un circuito o una red cristalina afinada para recibir o transmitir energía. ¿Quiénes fueron sus autores? En la Biblia, los habitantes antiguos de Canaán son denominados Refaim. Hay pasajes que hablan de gigantes y de cómo, ante su estatura, los hombres parecían langostas. Las leyendas locales árabes atribuyen la construcción a Nemrod, rey gigante, o a genios que levantaron las piedras. La ciencia contemporánea descarta, por falta de restos óseos, la presencia de seres gigantes en términos biológicos, aunque cabe la posibilidad de que los huesos no hayan persistido o no se hayan hallado. No obstante, la escala del lugar exige una explicación. Algunos escalones en sectores no romanos son demasiado altos para un caminante medio, los umbrales son ciclópeos, y el diseño en general parece concebido para criaturas de 3 o 4 metros de altura, o alternativamente, para personas dotadas de máquinas de proporciones colosales. Un modelo demográfico que reconstruyó la población de la región en los milenios IV y V a.C. mostró algo decisivo. Si se hubiera intentado construir esa plataforma con técnicas primitivas, cuerdas, rodillos, terraplenes, habría hecho falta la movilización simultánea de alrededor de 40.000 personas durante un periodo de al menos 50 años. Pero el Valle de la Beca en aquel tiempo no disponía de recursos agrarios ni hídricos suficientes para sostener una masa de trabajadores de esa magnitud. La logística de alimentar a tanta gente era inviable. Por eso, o bien hubo pocos constructores dotados de una tecnología elevada, o no fueron humanos en el sentido común. El modelo computacional propuso como alternativa la existencia de una cultura aislada de gran desarrollo, una élite técnico-ritual, una casta de sacerdotes ingenieros que heredaron saberes de una era anterior, la que a veces se denomina, sin pruebas, Atlántida. Podemos llamarlos proto-cananeos, una civilización anterior a los fenicios que dominaba la región y poseía técnicas transmitidas por los dioses, sean quienes fueren. Baalbek podía haber sido su centro, su capital o su refugio. ¿Cómo desapareció todo aquello y por qué se perdieron las tecnologías? La respuesta se busca en una capa de ceniza que aparece en contextos arqueológicos por todo el Mediterráneo. Alrededor del año 1200 a.C. se produjo el llamado colapso de la Edad del Bronce, una catástrofe sistémica y global. Terremotos, una sucesión de sacudidas sísmicas que, según algunas estimaciones, se prolongaron durante décadas, cambios climáticos, sequías, hambrunas y la invasión de los antiguos llamados pueblos del mar. Imperios enteros se desmoronaron uno tras otro, como fichas de dominó. El hitita, el micénico, Ugarit sucumbió y Egipto resistió, pero sufrió un gran retroceso. Ciudades fueron arrasadas, las rutas comerciales se rompieron y la escritura desapareció en muchos lugares. Grecia perdió muchas de sus cartas durante lo que se conoce como Edad Oscura. Las tecnologías se olvidaron, los ingenieros murieron o fueron expulsados, las máquinas se quedaron inservibles o sus piezas fueron reutilizadas y fundidas para fabricar armas. Solo quedaron las piedras. Al modelar el cambio climático y la actividad sísmica de aquella época, se confirmó además que Baalbek se sitúa sobre una falla tectónica poderosa, la falla de Yamuna. La albañilería megalítica de Baalbek no emplea mortero. Los bloques se mantienen por peso y fricción. Cuando tiembla la tierra, esas losas se deslizan unas contra otras, frotan y absorben la energía sísmica sin colapsar. Las columnas erigidas por los romanos, colocadas encima siglos después, se partieron y cayeron. Sus fragmentos yacen esparcidos entre los restos, pero la plataforma primigenia permaneció. Sus constructores sabían que la tierra aquí estaba inestable y edificaron un refugio capaz de resistir un apocalipsis. El refugio sobrevivió, sus creadores no. ¿Qué hicieron los romanos cuando, tras conquistar el Levante, se encontraron con esas ruinas ciclópeas? Se sintieron sobrepasados y desconcertados. Los habitantes locales hablaban de gigantes y de genios. Los romanos hicieron lo que suele hacer un imperio: apropiarse del monumento y adjudicarse su autoría. Rebautizaron el lugar Heliópolis y dedicaron templos a Júpiter. Erigieron su templo encima de la plataforma megalítica,
como quien monta una caseta de madera sobre los cimientos de un rascacielos. Un contraste explícito aparece en un modelo tridimensional. La parte romana es ladrillo, bloques pequeños, columnas traídas de Egipto, estatuaria y ornamentos. Es la escala humana, elegante y reconocible. Debajo, en cambio, yace la escala divina, monolitos que no parecen responder a ninguna función estructural para un templo romano, sino a propósitos mucho más exigentes. A los romanos les habría sido mucho más simple edificar una cimentación con piedras pequeñas para sus columnas de 50 toneladas. No eran derrochadores. El hecho de que el imperio utilizara la base existente es la prueba de que aquella base ya estaba allí cuando ellos llegaron. Se aprovecharon de las ruinas ajenas. Emperadores como Nerón y Antonino Pío invirtieron recursos en la decoración y la superestructura, pero ni siquiera el poderío romano, con los recursos de todo el Mediterráneo y millones de esclavos, pudo mover las losas que quedan en la cantera. La piedra de la embarazada y la piedra olvidada permanecen ancladas en el suelo. Sus ingenieros calcularon, vieron la limitación de sus grúas y optaron por no intentarlo. Esa inacción es el monumento más elocuente a los límites tecnológicos romanos. Existe además la hipótesis alternativa de que no se cortaron todos esos bloques para transportarlos, sino que algunos fueron vertidos in situ, como si fueran hormigón moldeado en encofrados. El profesor Joseph Davidovets demostró la viabilidad de esta idea aplicada a las pirámides egipcias y analizó la microestructura de algunas muestras de Baalbek. Los resultados son ambiguos. En ciertos fragmentos aparecen anomalías, inclusiones orgánicas, cabellos, pajas, microburbujas de aire y una orientación cristalina caótica, distinta de la típica estratificación horizontal de una caliza sedimentaria natural. Eso sugiere que algunos bloques podrían haber sido confeccionados artificialmente, es decir, vertidos como una piedra manufacturada. Esa posibilidad explicaría el ajuste perfecto entre los bloques. La piedra líquida habría rellenado grietas y adoptado la forma del bloque adyacente. Pero las piedras que aún permanecen en la cantera muestran evidencia clara de ser parte de un macizo natural. Hay puentes de roca que las conectan todavía con el material madre. Las huellas de cincel allí son inequívocas. Por tanto, debieron convivir ambas tecnologías: la capacidad de cortar la roca con facilidad y la habilidad de vaciar o verter piedra en moldes. Es un nivel de química industrial y minería que, según nuestras referencias históricas, no alcanzamos hasta el siglo XX. Si la superestructura romana es una obra nueva, ¿qué existía originalmente sobre la plataforma? Diseñé un posible edificio en función del área de la cimentación y de la capacidad portante del trilitón. Los cimientos están diseñados para soportar cargas decenas de veces superiores al peso del templo romano. ¿Por qué una reserva de seguridad tan amplia? Solo se explicaría si se planificó una estructura colosal o si se tenía que colocar un material sumamente pesado sobre esa losa. La analogía con un cosmódromo resulta sugerente. Las losas del trilitón funcionarían como una plataforma de lanzamiento capaz de soportar ondas de choque y temperaturas extremas. Ya en 1959, el científico Matthäus Agrest vinculó Baalbek con teorías sobre destrucciones por explosiones de potencia enorme, pero permaneciendo en terreno terrestre, es posible imaginar una torre o zigurat de altura inimaginable, una torre de Babel que rozara el cielo, un centro de comunicaciones, un observatorio astronómico o un gran puerto terrestre y almacén capaz de recibir mercancías de todo el mundo. Las montañas libanesas son ricas en cedro, y los fenicios comerciaron con los principales puertos del Mediterráneo, por lo que Baalbek ocupa una posición estratégica en la divisoria de los ríos Orontes y Litani. Fue un cruce de caminos, un punto neurálgico. Si poseían documentación, excedentes o tecnologías, debían guardarlos en un lugar inaccesible a los asaltos o a los embates de la naturaleza. ¿Por qué, ante datos como estos, la narrativa histórica sigue centrada en los romanos? Porque admitir una antigüedad mucho mayor rompe la idea de un progreso lineal continuo. Estamos habituados a creer que fuimos siempre ascendiendo, que antes fuimos más toscos, menos hábiles, que la acumulación del saber fue constante y ascendente.
Reconocer que hace 5.000 o 10.000 años hubo una civilización con técnicas superiores a las de los romanos y quizá en algunos aspectos a las nuestras, obliga a asumir que la historia puede ser cíclica y que el conocimiento puede perderse. Admitirlo significa aceptar que hemos caído antes desde alturas formidables. La ciencia académica es conservadora por naturaleza. Muchos han construido carreras sobre interpretaciones que hoy resultan parciales. Reescribir la historia implica riesgos profesionales y personales, pero la evidencia no se detiene en consideraciones de prestigio. Los hechos señalan que aquí trabajaron mentes gigantes, no necesariamente gigantes en estatura, sino gigantes en concepción técnica. Ahora, al borde de la cantera en Baalbek, el sol declina y tiñe de rojo la piedra olvidada. La losa yace inclinada, a punto de ser izada. Se han colocado soportes bajo ella, pero el trabajo fue abandonado de repente. Las herramientas quedaron en el sitio, los artesanos se marcharon y no regresaron. ¿Qué ocurrió? Guerra, epidemia, fuego celeste. No lo sabemos con certeza. La piedra no es testigo de ese drama humano, pero sí lo es de la fragilidad de las civilizaciones. Construimos rascacielos y lanzamos cohetes, y sin embargo, basta un cataclismo para que nuestros monumentos yacen en ruinas que otros, en el futuro, mirarán con asombro e incomprensión. Baalbek es un espejo. Al mirar hacia atrás vemos nuestro posible porvenir, restos de grandeza cubiertos por la arena del olvido. La inteligencia artificial nos ha ofrecido una llave para entender parte del enigma. Los constructores fueron personas, pero personas distintas en conocimientos. Ellos conocían secretos de la materia que hoy hemos olvidado. Escucharon la voz de la piedra, y quizá el mayor misterio no sea cómo levantaron esas losas, sino por qué, teniendo semejante poder, se extinguieron. La historia no se encuentra solo en libros, está grabada en la piedra, y esa piedra clama que apenas conocemos una fracción ínfima de la verdad sobre nuestro propio planeta. Queda la pregunta abierta: ¿quién construyó Baalbek? ¿Fueron ingenieros antiguos con tecnologías perdidas, los romanos que reinterpretaron una maravilla anterior o seres que vinieron de más allá de nuestras fronteras conocidas? Queda mucho por investigar, excavar y escuchar en las juntas entre los monolitos, esos lugares donde ni siquiera el tiempo parece abrirse paso.